Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y os tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que los banners de la 6.0 y los personajes que ya sabemos que vienen y los que se especula que vendrán con bastante fiabilidad son un pozo de protogemas. Vais a quedaros secos. Pero la buena noticia es que Notcry tiene pinta de ser la región y el comienzo de versión de Genshin Impact que más protogemas ha tenido hasta la fecha. Así que preparaos y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que no me disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo. Recordad que hay una cosa nueva en YouTube que son puntos que tenéis ahí gratis que a lo mejor ni sabéis para qué son. Esos puntos recomiendan el vídeo. Así que gracias por todos esos puntos, recordad gastarlos en el canal para que se vea más el vídeo y recordar que hay un sorteo de Bendy gratis todos los días por comentar, dar like, suscribirse con campanita y todo lo que es free to play, que ayuda un montón, no sabéis todo lo que ayuda, que no os cuesta nada. Bienvenidos invitados a los streams que estamos viendo estos días, los gameplays de Flins, y a la que veis este vídeo acaba de resetear el teatro y quedan 2 días o algo así para que resetee también la conflagración Estigia, ese modo tan polémico que todo lo que es difícil en esta comunidad nos gusta muchísimo. Que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Y vamos con los banners de la 6.0. El contexto actual es que estamos con Inefa y Citlali. Citlali es espectacular y es un soporte de otro planeta que todo el mundo quiere, para Mabuika y Skirk sobre todo, también para Nubilet y Arlequino, para 4 de los 5 mejores carries del juego, pero está Inefa. Inefa nos trae nuevas mecánicas de Notcry por adelantado, como un pequeño tráiler, y la gente aún no sabe si va a ser más una Emily, que es totalmente irrelevante, menos para Kinich, e incluso ni siquiera, o va a ser más parecida a Scoffy, que Skirk y los equipos de crío no son nada sin Scoffy, es decir, llegó a ser tremendamente poderosa. Y la realidad es que va ganando que Inefa, con todos los datos, las pruebas, el Theorycraft y los análisis de Flins en la beta de la 6.0, va ganando que es más una Scoffy, lo siento mucho, que una Emily. Así que quien quiera jugar a Flins, como dije en otros vídeos, y acerté en este caso, en otras me equivoqué anteriormente en otras cosas, me funaron mucho por ello, pero llevo una racha de aciertos bastante grande y creo que lo podéis comprobar todos. Inefa es necesaria para quien quiera sacar a Flins. ¿Qué hay de Flins? Pues resulta que sí va a ser un top 5 carries del juego y va a ser muy poderoso, pero en mi opinión creo que va a ser poderoso como lo fue Kinich, que también entra al top 5, pero luego enseguida fue descolgando porque salieron carries mejores como Mabuika o Skirk. En mi opinión va a ser algo parecido, es decir, será top 5 y estará a la par o por encima de Varesa en su mejor equipo, pero luego habrá otros carries que seguramente, al igual que Skirk y Mabuika, como estaba explicando, ganen mucho más potencial. Seguramente los que salgan en la segunda mitad de Notcry, es decir, dentro de 8 meses aproximadamente. Tener en cuenta esto porque hoy, y con esto que os acabo de explicar, es análisis de los banners de la 6.0. ¿Qué es lo que viene en la 6.0? Pues bien, se dice, os voy a hablar del orden, pero el orden siempre cambia, así que no le hagáis caso. Se dice que viene en la primera mitad Flins. Mucha gente dice, que me han puesto a mí en el juego, que es el CEO, que Flins es Phil y todo el mundo lo está llamando Phil en mi comunidad, la parte más cercana. Incluso hacen bromas de ¿qué dices de Flins si es Phil? Y es un hipercarry electro de electrocargados lunares, y como os expliqué también, la primera mitad de Notcry, los 6-7 primeros meses, también se va a basar en 2 equipos principales, electrocargados lunares y Bloom lunar. También Lauma bufa los Hyperblooms y veremos qué tal la sinergia, pero parece que la core principal es el Bloom lunar. No hay un Hyperbloom lunar. Lauma, como os dije en otros vídeos, y el kit de Flins y de Lauma está por aquí en pantalla para que lo veáis, un vídeo entero hablando solo del personaje. Bufa el Hyperbloom bastante además, y además le permite hacer crítico como la C2 de Nahida, y se puede combinar con la C2 de Nahida, pero habilita la reacción de Bloom lunar, no habilita un Hyper Bloom lunar como tal. Entonces, en la primera mitad viene Flins y en teoría viene con Nahida, se dice, aunque hay muchos leaks que dice que viene Flins y Lauma y luego ya en la segunda mitad Nahida
y Yelan, que es el cuarto personaje. ¿Cuánto merece la pena estos personajes? Pues bien, os explico. Nahida y Yelan es seguramente, digamos que su última oportunidad de venta, porque son dos personajes muy fuertes, muy buenos, pero que están a las puertas de ser power creepeados, y os explico por qué. Flinns, para terminar, es lo que os explicaba. Si os gusta mucho el diseño, y en mi opinión las animaciones han sido hace 2 años en Genshin, de las pocas que me han hecho vibrar, levantarme de la silla, emocionarme, y que solo las animaciones de un personaje a mí personalmente me gustan muchísimo, a un nivel que no tiene sentido, pero los gustos son subjetivos. Y si os gusta Flinns o queréis llevar uno de los equipos meta de los que más favorecidos estarán en los abismos, en los teatros, en los endgame, en la conflagración Estigia, pues obviamente Flinns va a comandar todo esto y no dejará de mejorar. Al igual que quien invirtió en su momento en Kinich, tiene todavía una apuesta muy sólida, que a día de hoy Kinich es el 6º mejor carry del juego, aunque después de la llegada de Flinns y de algún otro carry pasará a ser el 7º o el 8º mejor carry del juego. Spoiler, sigue siendo espectacularmente poderoso y no está fuera de nada, pero capaz dentro de 1 o 2 años, sí. Flinns es muy poderoso, pero en mi opinión es el personaje que con el tiempo y durante Notcry más va a envejecer no tan bien, pero sí va a entrar estando muy potente y quizá por encima de Varesa. Luego, vamos a hablar de Yelan. Yelan también es un personaje que siempre fue ultra poderosa. A día de hoy se juega ya por encima de Xingqiu. Xingqiu tenía por encima de Yelan solo las partes más defensivas, resistencia a la interrupción, micro healing, mucha energía, etc. Pero realmente cuando quieres jugar un segundo hidro y Furina está ocupada, todo el mundo que tiene a Yelan juega a Yelan. ¿Qué ocurre aquí? Que Columbina. Columbina. Literalmente. ¿Columbina será una segunda Furina? Columbina será mejor que Furina. Completo la frase, tranquilos, no me furen en los comentarios, borra ese comentario funando al padre Gak. En el meta a partir de Notcry, porque Furina tiene un bono daño infligido y un daño como sub DPS brutales, pero siempre expliqué, y en un vídeo hace poco también, que hablo sobre la obsolescencia de los arcontes y que está programado que cada 2 años el arconte de turno deja de ser tan viable como siempre lo fue. Spoiler, Nahida. Básicamente, Furina, al bufar el daño bruto, bufa el daño estándar y base de los personajes al golpear, pero no bufa el daño de las reacciones lunares. Todo el meta de Notcry está basado en bufar las reacciones lunares, como los sets, que también os hice en otro vídeo, que está por aquí los sets, y Columbina muy posiblemente también sea una especie de Furina 2.0, mucho mejor, que sea un muy buen sub DPS, muy probablemente, pero que se base en bufar de una manera muy loca las reacciones lunares, hasta el punto de llevar a Flinns al top 3 de mejores equipos del juego, top 2, y seguramente alguna core de Bloom con Lauma, Nefer, Columbina, y como expliqué en otros vídeos, pues hay completas con Nilou o con Nahida C2 incluso, por el tema de los críticos en los Blooms. Esto haga que Columbina sea algo similar a la par de Furina, pero es que además Columbina es el equivalente al arconte de la región. Las estatuas de los 7 de Notcry tienen a Columbina, que no es un arconte, es un fatui, pero es la descendente o la que ha dado los poderes de la diosa Luna Escarcha. Entonces, vais a tener 2 Furinas. Todo esto que estoy explicando es porque Yelan va a quedar un poquito más atrás. No va a dejar de ser muy fuerte, no va a dejar de estar rota, no va a dejar de estar, digamos que en solitario, en el top 10 o dentro del top 10 de mejores sub DPS del juego, como personaje con daño bruto fuera del campo de los más poderosos que hay. Pero que tengáis en cuenta que para las reacciones de Notcry de forma general, Aino, personaje gratis de 4 estrellas, va a ser mucho mejor, y que Columbina va a ser una segunda Furina, y en el futuro, cuando seguramente juguemos equipos de electrogrados lunares, a lo mejor jugamos Furina, Flinns con Columbina e Inefa, y se puedan combinar las dos o se puedan jugar las dos en distintos equipos. Pero las reacciones lunares van a ir de la mano de Columbina y Yelan quedará un poquito más desplazada. Es para que lo entendáis. ¿Es buena o es mala?
es buena, pero ya no va a ser tan top como lo era antes desde que llegue Columbina. Por último, Yelan, la C1 y su arma son espectaculares y es su techo, la C1 y arma de Yelan. De las constelaciones de Flins hablaré cuando se acerque el banner y cuando se acerque el personaje, o en la build cuando salga el personaje. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora, Lauma y Nahida. Bien, Lauma es Nahida Pro Max y me dedicaré un momento más a explicaros por qué creo y sigo creyendo que es must pull y es lo más roto que va a haber en Notcray hasta ahora, y coincido con todos los creadores de contenido enfocados al meta, tanto en Flins como en Lauma. Nahida es un personaje fuerte que siempre te va a dar opción a jugar a día de hoy cualquier variante de Hyper Bloom, de Nahida, Cookie Triple Maestría y algún hidro por ahí acompañando, o incluso Furina y Tignari. Tienes un muy buen equipo de Hyper Bloom más Sprint, haciendo Tignari pues toda la rotación muy rápida que tiene de 12 segundos, 13 segundos, 15 con Furina. Pero, como os dije y se cumplió, Nahida solo iba a ir continuamente en menor uso cada vez que saliesen nuevas mecánicas en el juego. ¿Por qué? Me diréis, Phil, si va con Bloom esta nueva región y con reacciones dentro. Pues bien, por lo siguiente. Primero, porque Nahida principalmente es para equipos de Speed y Hyper Bloom, y porque en Natlan no tuvo ningún tipo de sinergia. Como os expliqué, no hubo nada en Natlan que beneficie a Nahida. Se puede forzar jugar con Mualani para la quemadura y hacer vaporizados, pero el best de Mualani es otro sin Nahida. No es buena con Kinich, y prácticamente no había ningún equipo ni ninguna reacción en Natlan que funcionase con Nahida. ¿Esto ocurre en Notcray? Sí y no. En Notcray a Nahida le actualizaron la C2, y solo la C2, no a Nahida, la C2, y hace que su proporción crítica en los Blooms, Hyper Blooms y Crepitar también aplique a los Blooms lunares, combinándose con Lauma para que los Blooms lunares tengan mucha más probabilidad crítica. ¿Esto es bueno? Bastante. ¿Esto mejora o hace que sea como Supercore con los Blooms lunares en los equipos de Lauma? No. Porque en el futuro, como os dije, el best va a ser Nefer, Columbina, Lauma, y de último vas a elegir jugar seguramente a Nilou, porque Nilou a C0 tenga más rendimiento que Nahida C2. Entonces, si quieres un personaje dentro que sea el best in slot de la mayoría de equipos de Bloom, Bloom Lunar y Hyper Bloom, a partir de ahora jugarás a Lauma C0, porque Lauma C0, aunque se pueda combinar con Nahida, si hablamos solo de un personaje es más útil y más poderosa que Nahida incluso con C2, pero es que además Lauma C2 casi que es un 50% más de aporte total al equipo que lo que hace Nahida. Sumando que se puede mantener un hiperpobre, como se llamaba antes, de Nahida, Cookie Triple Maestría y algún hidro por ahí, pero aparte jugar pues un equipo de Bloom Lunar jugando cosas ya más de Notcray. Lauma es Nahida Pro Max. Entonces, entre Nahida o Lauma os recomiendo 1000 veces sacar a Lauma. Pero por último, si quieres jugar alguna clase de Hyper Bloom en Notcray y sacas a Lauma, vas a tener mucho mejor jugar tanto Blooms puros con Lauma, Aino, Nilou, y aquí puedes meter a Nahida, pero también puedes meter a KB, quien tenga KB y lo quiera jugar, y KB va a estar interesante también con esto. Pero como explicaba, tener en cuenta que poco a poco y en el futuro Nahida va a estar tremendamente desplazada, y aunque sí funcione para jugarse junto a,
depende de su C2. Nahida solo va a aportar a los nuevos equipos de dentro del Lauma y de la mayoría de reacciones de Notcry si es C2, porque va a sumar esos 20 de probabilidad y 100 de daño crítico a estas reacciones. Si no tenéis Nahida C2, y no es una recomendación de tirar, aunque es poderosa la C2 de Nahida, no va a aportar sumándose, no como personaje principal o core o best in slot o personaje que más importancia tenga en el equipo o similitudes, sino que no va a sumar como personaje, en este caso, adicional si no tiene C2. Con lo cual, llegará un futuro en el que jugaréis, como digo, Lauma, Aino, Nilou, Columbina, o vais a meter por ahí a Nefer, que es el carry dendro posterior, o a lo mejor sale otro hidro por ahí, o a lo mejor hay 1000 combinaciones, o a lo mejor se juega Hyperblooms y jugáis una especie de lo mismo, Lauma con Aino o con Columbina, con Cookie triple maestría, y de último jugáis pues eso, a Nefer, lo mismo que he dicho antes, o alguna otra combinación incluso de Flins con Inefa, con Columbina también, que la base sea electrocargados lunares, pero encima jugáis a Lauma, que Lauma sobre electrocargado genere blooms y Flins estalle los blooms en Hyper Bloom y también tengas una core nueva de full personajes de Notcry. Entonces, Nahida está desplazada, no es mala, pero tener en cuenta que quien quiera tener un personaje y ese personaje pretenda tirar por él sabiamente con proyección a futuro, no es la mejor decisión. Y por último, Lauma. De nuevo, creo que todos los creadores de contenido coincidimos en que Lauma es no solo un soporte, que son infinitos, ya sabéis, aunque tienen sus limitaciones hasta que sale un soporte mejor, como Kazuha con Shironen, como en este caso Nahida con Lauma, pero sí que va a ser la base principal de, al menos, como expliqué, la primera mitad de las reacciones de Notcry durante al menos 6 o 7 meses. Luego, capaz, al igual que Columbina es hidro y se vienen personajes Pyro que conocemos como Durin o Alice, pues llega un vaporizado lunar y se vuelve una locura el vaporizado lunar y alguna otra reacción nueva y tenemos otros dos equipos top, como al final tuvimos de Natlan, el equipo de Varesa y el equipo de Skirk, y en la primera mitad estuvieron pues el equipo de Mabuika y el equipo de Kinnich, y en los 6 mejores carries del juego en Natlan llegaron 4. Pues ahora tenemos un top donde seguramente lleguen 2 en la primera fase y otros 2 después de la mitad del año de Notcry. Lauma, y en resumen para terminar el vídeo, es la elección. Lauma C0 es lo más sabio que podéis hacer si no lo tenéis claro. Después diría que Yelan y Nahida por gusto no es tan mal. ¿Y quién diría que de personajes tan poderosos como lo son Yelan y Nahida llegase un punto en el que lo más sabio sería pensar en esquipearlos si ya las tenéis? O en que quizá a día de hoy no es lo más sabio tirar por ellas, que hay mejores. Y si os gusta Flins por animación, pero sobre todo si habéis sacado previamente a Inefa, porque son uña y carne Flins e Inefa, entonces también recomiendo esa otra core de Natlan, porque serán los 2 equipos más poderosos que haya durante 6-7 meses, que es muchísimo. Yelan y Nahida hay que plantearse que a día de hoy no solo son tan importantes, sino que ya están envejeciendo y cada vez envejecen más rápido. No es que envejezcan mal, están envejeciendo bien realmente. Pero, como os acabo de explicar, hay personajes que ya hacen su función mucho mejor y está claro que tienen un deadline, tienen una fecha ya de caducidad las 2 y se usarán mucho más otras cosas y tendrán mucho más poder otras cosas. Poquito más, este es el banner, el análisis de la 6.0, guardar protogemas, y lo bueno es que en la 5.8 hay casi 100 deseos y en la 6.0 se dice que con bendición habrá casi 130 más algunas recompensas que aún no se están pudiendo registrar en la beta de la 6.0 porque no siempre meten todo el contenido, y capaz nos vamos a 150 deseos, que son prácticamente un 5 estrellas asegurado. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.